Paz de Cristo, hermanos, queremos dar gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad de poder seguir con grabando estos principios doctrinales de la iglesia. Estamos contentos con el Señor y en esta ocasión me toca a mí hablar acerca del principio doctrinal número 10, que es el juicio final. Y les voy a invitar para que nosotros podamos orar un momento y poner en las manos de Dios esta grabación para que Dios sea el que dé libertad en esto y podamos hacerlo bien para la gloria de Dios. Oremos a Dios. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que bendigas de una manera especial nuestras vidas en este día. También, Señor, que bendigas las personas que están, Señor, escuchando este video o mirando este video. Te rogamos, Señor, que estés con nosotros en este día, que nos llenes, Señor, con tu libertad de tu espíritu para poder, Señor, hacer las cosas bien para tu gloria. Gracias, bendice, Señor, a cada uno de aquellos que ven este video. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos des la libertad para poder, Señor, en este día hablar tu palabra conforme a tu misericordia, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Dios. Amén. Agradecemos una vez más a Dios por la oportunidad que tengo para poder, por este medio, poder comunicar el mensaje de la palabra de Dios, sabiendo que no podemos aumentar ni quitar lo que ya está establecido en la palabra del Señor, pues en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19 dice: es por eso que debemos tener mucho cuidado. Yo testifico de todo aquel que oyes estas palabras de esta profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En realidad es por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado para no caer en el error de enseñar solo lo que nos conviene a nosotros, sino en realidad lo que la palabra de Dios establece. Dios nos ha dado esta oportunidad para conocer lo que Él quiere que hagamos, y no solo para mejorar nuestras vidas en esta tierra, sino para el fin de que toda nuestra trayectoria en esta tierra nosotros tengamos la oportunidad de alcanzar al fin de todo este tiempo la vida eterna. Por eso, a través de los tiempos se ha predicado la palabra de Dios para que nosotros los humanos tengamos conocimientos de ella y nosotros hagamos decisiones que van a afectar de alguna manera nuestras vidas y a todos los que están a nuestro alrededor. Por eso dice la palabra de Dios, nos habla a través de Hebreos capítulo 1, versículo 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, del cual siendo el resplandor de su gloria. Agradecemos a Dios por esto y queremos en este día leer la palabra de Dios que se encuentra en el capítulo 20 de Apocalipsis, y eso en esta palabra nosotros vamos a basar nuestra enseñanza. Dice la palabra de Dios, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11 en adelante: y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta palabra que nosotros leemos aquí, en realidad a nosotros nos debe llenar de mucha interés predicarla, porque se está refiriendo a los últimos tiempos. La ley de la vida, como nosotros sabemos, tiene un principio y tiene un final. Así todo es la ley de la vida. Dios, a través de los tiempos, ha querido que sus siervos prediquen la palabra de Dios con el propósito de que las personas logren salvar sus almas y no ir al infierno. La Biblia en realidad describe un cuadro terrible, completamente terrible, el destino final de todos los perdidos. La Biblia menciona y dice que habrá una tribulación y una angustia en el hombre. En Romanos capítulo 2, versículo 9 dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Dios no va a hacer acepción de personas. Dios a todo mundo le está dando la oportunidad de poder conocer, dar a conocer su palabra, conocer su misericordia, conocer su plan de salvación para el hombre, pero el hombre tiene que hacer sus decisiones para cambiar su vida. También encontramos que si la persona no hace cambios en su vida, dice la Biblia que será el lloro y crujir de dientes, según Mateo 22:13 dice: entonces el rey le dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de diente. Esto no es una fábula, esto no es algo que se está inventando, esto es algo que Dios ha dicho a través de los tiempos. ¿Para qué? Para que el ser humano pueda hacer decisiones claras para servirle. Dice que el hombre, si no logra cambiar su vida será eternamente perdición. Según segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y del Señor y de la gloria de su poder. Todas estas cosas, en realidad, el ser humano debe pensar, debe analizar, porque esto no es un juego. Dios ha determinado un día juzgar a todo el mundo delante de Él. Todo mundo va a estar delante de Él. Por eso Él ha provisto un plan de salvación para el ser humano, para que el ser humano cambie su forma de vivir. La Biblia dice que el hombre que no sirva a Dios va a estar en un horno de fuego. Dice la palabra de Dios en Mateo 13, 41 y 42, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, amigos, la Biblia dice que horrenda es caer en manos del Dios vivo. Por eso los creyentes de la iglesia del Nuevo Testamento sabían cuál sería el destino de los que vivían en pecado. Por eso predicaban con lágrimas ellos. Defendían la inefabilidad de la palabra de Dios. Defendían la palabra de Dios contra cualquier enseñanza errónea o falsa doctrina. Por eso San Pablo en Filipenses 1:17 dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. El hecho solemne del castigo eterno para el malo es el mayor móvil para llevar el evangelio a todo el mundo y hacer todo lo posible para persuadir a las personas a que se arrepientan y reciban a Jesucristo antes de que sea tarde.
En el capítulo que acabamos de leer, capítulo 20 de Apocalipsis, ahí nos dice que este juicio no es un juicio general para todo el mundo. No es un juicio donde va a participar toda la raza humana, pues la Biblia no menciona tal juicio. La Biblia no está en la iglesia no está en este juicio, pues ella ya ha comparecido ante el tribunal de Cristo durante el periodo de las bodas del Cordero. Pero nosotros sabemos que dice la palabra de Dios que nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Nadie puede venir y cambiar lo que está hecho. Solamente Dios ha establecido el plan que Él va a realizar para salvar al ser humano. Y en el versículo 11 que nosotros leíamos, dice que había un gran trono blanco. Este es un juicio que se distingue de los demás juicios y tronos por el tamaño de su trono y su color blanco. Nosotros sabemos a través de lo que dice la palabra de Dios que lo blanco tipifica santidad y pureza delante de Dios. Y el versículo 12 dice que estaban los muertos. Este juicio en realidad es de los muertos que van a ser resucitados. Grandes y pequeños no significa una estatura física, sino un rango social, pues Dios no hace acepción de personas. Por eso en Hechos 10, 34 y 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Gloria a Dios. En realidad, cuando este hombre estaba predicándolo a ese grupo de personas, era Cornelio y su grupo que estaba ahí en ese hogar. Pedro sabía que ellos no tenían la oportunidad de salvación. Mas, sin embargo, la oportunidad Dios la estaba abriendo para que todo ser humano pueda hacer decisiones de cambiar su vida, de vivir diferente y gozar de las bendiciones que Dios ha establecido y ha ofrecido al ser humano si le sirve. El versículo 11 dice: al que estaba sentado sobre el trono y estaba delante de Dios. Dios ha establecido que iba a poner como juez al Señor Jesucristo ahí. Iba a estar ahí juzgando al mundo, iba a estar ahí enfrente de todos. Por eso dice que los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos según las cosas que estaban escritas en los libros. Y el versículo 12 dice: otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y ahí encontramos que en realidad todo aquel, dice la palabra de Dios, todo aquel que no fue encontrado en ese libro fue lanzado al lago de fuego. Gloria a Dios. Esto es algo tremendo. Esto no es una fábula. Esto no es algo que el hombre o las personas o los predicadores están inventando. Esto es algo que Dios ha establecido. Y lo ha establecido, ¿por qué? Porque Él no quiere que el ser humano se pierda, sino quiere que el ser humano viva eternamente para Dios. Esto es tan claro, esto es tan real, porque en realidad dice la palabra de Dios que habían dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. Uno de ellos tenía todo, gozaba de todos los banquetes, diversiones y comidas y todas las demás cosas. Mas sin embargo el otro era un hombre que era pobre, estaba enfermo, no tenía nada para comer. Y la Biblia dice y menciona que este hombre comía de las cosas, de la comida que caía de la mesa del rico. Pero la palabra de Dios dice que llegó el tiempo en que los dos murieron. Los dos murieron y uno fue llevado a un lado y el otro fue llevado a otro lado. El rico fue llevado a un lugar de tormento, dice la palabra de Dios, mientras que Lázaro fue llevado
al seno de Abraham. Y el rico estaba diciéndole a Abraham que por qué no le daba la oportunidad de que Lázaro fuera a refrescar con su dedo sus labios, porque en realidad estaba en tormentos, mientras que el otro estaba gozando de la presencia de Dios allá. Le dijo a Abraham, no es así, porque hay una barrera entre tú y nosotros. No podemos pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Por eso, allá te tocó a ti gozar y sufrir, mas sin embargo ahora está gozando y tú estás sufriendo. Esto es una realidad. Esto es algo real. Es algo que va a pasar en un tiempo. Y por eso en ese tiempo que estamos, la palabra de Dios se sigue predicando, la palabra de Dios se sigue enseñando, la palabra de Dios se sigue instruyendo a todo mundo con el propósito de que la gente haga cambios, haga decisiones, haga cambios en su vida. ¿Para qué? Para que el hombre o la mujer no vaya al lugar de tormento que menciona la palabra de Dios. Dice en el versículo 12 de ese pasaje que leíamos, el mar dio los muertos y la muerte y el infierno dieron los muertos. Esto significa, o Hades significa lugar de tormento, donde están todos los que no sirven a Dios hasta el momento del juicio final. La muerte puede significar la tumba y los restos mortales de los que murieron, porque el cuerpo tiene que unirse al alma en el juicio. Dice la palabra de Dios, fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Dios es justo y permitirá que todos los que escuchan o los que están escuchando su palabra tengan la oportunidad de ser salvos, de tener la oportunidad de estar con Él. Porque si la gente o las personas no hacen decisiones de cambiar, la Biblia dice en el versículo 14 que ahí estarán en el infierno. Y dice que la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Murieron una vez físicamente y la segunda vez fueron lanzados de la presencia de Dios eternamente. Y la palabra ajena tiene un mismo valor que el lago de fuego. Mas lo temible no es el juicio en sí, no es el juicio que se está realizando al ser humano, sino el momento más terrible es el momento donde la persona, el lugar donde la persona va a pasar eternamente. Por eso dice en el versículo 15, el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amigo, haz cambios en tu vida. Acércate a Jesucristo. Esto que está pasando no es normal. De alguna manera Dios a nosotros nos está hablando, nos está aconsejando. Tú debes creer en Jesucristo, debes bautizarte en su nombre, lee su palabra, ora y Dios cambiará la vida que tú llevas. ¿Por qué? Porque en el Señor se encuentra la vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te llene de bendición, porque en realidad necesitamos nosotros que Dios esté con nosotros. Dios los bendiga.